Se llama Enrique Leu. Así es. ¿Así se llama? Así es. Está bien. Es Herman usted, no es es mi otro. verdadero nombre y Enrique es un sobrenombre que tengo desde chico, Bueno, escúcheme una cosa. Tiene 87 años. por ahora, Sí, algún día va a tener 88. ¿Este año o el que viene? este año. Bueno. ¿Cuánto hace que usted es industrial? Es pyme. Desde los 15 años. O sea que usted tiene 60 años. De empresario. 70 años de Más, sí, empresario. sí. Más de 70 años de empresario. Bueno, me viene como anillo al dedo. Hay un axioma que dice hace 70 años que la Argentina hace mal las cosas. Así es. ¿Y usted cree lo mismo? He estudiado el tema. ¿Y? Porque me interesó el saber por qué hay países desarrollados y países en desarrollo o subdesarrollados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, lo he estudiado el tema. ¿Y qué conclusión? Y he llegado a la conclusión que todos los países desarrollados, que no son una gran cantidad, ¿no? Es donde aprecian a los emprendedores. Y los países subdesarrollados o en desarrollo hay una coincidencia entre todos, tienen leyes o institutos que atacan a los empleadores, que son los emprendedores. ¿Y quiénes son los creadores de los empleos en los países y de la riqueza de las naciones? Los emprendedores. Porque ya el fracaso de los países socialistas demostró que no son los estados los que crean la riqueza de los países. La riqueza de los países la crean los emprendedores, únicamente los emprendedores. ¿Usted se siente un emprendedor? Yo soy un emprendedor. ¿Qué hace? ¿Qué fabrica? Industrial textil. Aquí Teddy Karagossian, que usted lo debe conocer, Sí, a quien visitó Alberto, el presidente electo, el miércoles. Sí, es muy conocido. Muy conocido. ¿Sabe que dice cosas muy parecidas a la suya, no? Bueno, en algo nos parecemos, en algo. ¿no? Está bien, cada uno con su... Pero Sí. lo que quiero decir es, los dos reconocen que son tipos que batallan contra un sistema casi. Sí, bueno, yo no es que batallo contra un sistema. Yo estudié el tema, ¿no? Y he llegado a una conclusión que es muy interesante, porque puedo referirme, por ejemplo, a un economista, premio Nobel, Lucas, premio Nobel del año 95, 1995, que dijo precisamente que este tema, ¿no? ¿Qué es lo que los gobiernos, qué acción tienen que hacer los gobiernos para que sus países sean desarrollados? Y él se preguntaba, ¿quién puede dar esa respuesta? Y él decía, si uno se pone a pensar, ¿no? en ese tema, no puede pensar en otra cosa. Es que en realidad los economistas tendrían que abocarse especialmente, ¿no? a encontrar cuáles son las razones que hace que unos países sean desarrollados y otros subdesarrollados. Ahí le van a decir que no hay modelos homogéneos y que no hay recetas posibles para países desiguales. Bueno, países desiguales. Es un poco decir, la gente es toda igual. La gente, desde los tiempos de Adam Smith, que en el año 1700, el primer economista conocido, ¿no? el famoso Adam Smith. El de la mano invisible, digamos. El de la mano invisible. Él ya dijo en ese entonces que el hombre trabaja, ¿no? y actúa en su propio interés y en el de los suyos, ¿no? Todo lo que dicen que trabajan por amor al arte, etcétera, ¿no es cierto?, a la patria, realmente trabajan, según Adam Smith, ¿no?, en su propio interés. Y la gente es toda igual. El negro, el blanco, el chino, el japonés, todos los seres humanos somos iguales. Y todos, ¿no?, generalmente nos interesamos por lo mismo. Todos queremos prosperar y todos queremos ser exitosos, en general, ¿no?
No es que las personas son distintas y hacen que los países sean distintos. Lo que hacen distinto a los países son los institutos que los gobiernan, es decir, las leyes. Bueno, ahí me lleva a este tema tan famoso de la corrupción, que a veces es algo que va pudriendo distintas estructuras, que va carcomiendo, que va penetrando, igual que el narcotráfico, y que va creando desincentivos, no incentivos a ir por derecha, sino desincentivos y, por lo tanto, incentivos para ir por izquierda. Y entonces dice, bueno, el alemán no es que sea menos corrupto que el argentino, es que en realidad el alemán tiene un castigo que el argentino no tiene. ¿Qué sé yo? Decía Perón, los hombres son todos buenos, pero si se los controla mejor, si usted quiere, en términos más populares. ¿Usted entiende que eso es lo que sustancialmente modifica la conducta de las personas? Yo estoy convencido, ¿no?, que los institutos que gobiernan a los países hacen a las personas. Y en los países donde hay leyes como las nuestras, ¿no es cierto?, se desincentiva, ¿no?, a el emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué leyes? Desde ya nuestra ley de contrato de trabajo, desde ya, ¿no? Es decir, lo que yo digo, si en los países desarrollados no hay ley de contrato de trabajo, sí hay protección al trabajador mucho mejor y mucho superlativamente mejor, que es el seguro de desempleo, los seguros sociales, amparan mucho mejor a los trabajadores y sus familias que la ley nuestra la ley de contrato de trabajo. Haga un punto ahí, porque es una discusión válida, muy válida en estos tiempos, para tratar de hablar sin prejuicios. ¿Qué sería un sistema y qué sería otro sistema con un empleado que dependa de usted hoy en una fábrica que usted tiene? Sí, sí. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Si hay seguro de desempleo, no hay conflictividad entre el empleado y su empleador. Es ¿Por qué? neutro. ¿Por qué? Porque las empresas, las personas pueden contratar personal y en la misma forma descontratarlo. O sea, despedirlo. Despedirlo. Pero ¿qué pasa? Si el hombre no tiene otro trabajo, el seguro de desempleo le cubre. 6 meses. Mucho mejor que las pequeñas empresas que cuando cierran, ¿no?, o cesantean a la gente, no le pueden pagar a veces las indemnizaciones y el hombre se queda sin nada, mientras que el seguro de desempleo, ¿no?, es mucho más seguro y más efectivo. Además, eso lo ha demostrado en los países que caminan bien, los países prósperos, Estados Unidos, Dinamarca, hay otros ejemplos, pero estos son dos ejemplos interesantes porque son un país grande y un país chico. Estados Unidos, de Norteamérica y Dinamarca. Y así como dice eso, la idea de que participen los trabajadores en las ganancias empresarias para tener un incentivo adicional para ponerse la camiseta de la empresa, etcétera, como existe en México, por ejemplo, 10% de la utilidad de un año se distribuye entre los trabajadores. Eso le convencería para que sea una prenda de negociación con la dirigencia gremial que va a poner el grito en el cielo si usted le plantea esto. Mire, no existe en Estados Unidos ni en Dinamarca ese instituto. Que son los que a usted le gustan. No, porque no. Usted fíjese, en Estados Unidos la gente gana varias veces lo que gana la gente acá, el trabajador, ¿no? Un maestro gana casi 10 veces lo que gana un maestro acá. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? ¿Que pagan más caro 10 veces las cosas? No, al contrario, pagan menores precios allá por muchas cosas. ¿Qué sucede? Yo creo que si los institutos cambian, cambia el país. Yo creo, ¿no?, que si se... no me quiero olvidar de referirme que acá hay un instituto que anda muy bien, que es el que regula el trabajo de los trabajadores de la industria de la construcción. En la industria de la construcción, no hay indemnización por despido. Hay seguro de desempleo. No, hay una libreta donde el trabajador ahorra, ¿no? Todos los meses el empleador aporta, ¿no es cierto? No el empleado, sino el empleador aporta, y cuando cesa, él tiene su libreta. Pero no es que ese es lo que yo prefiero, el seguro de desempleo, es mejor. Pero
En el caso de la construcción, ¿no?, donde trabaja, según la estadística del Ministerio de Trabajo del año 2017, más del 7% de los trabajadores registrados en el país, ¿no?, ahí se observan dos cosas. Primero que nada, no hay mafia de los juicios laborales. ¿Por qué? Porque ahí hay que reclamar hasta dentro de los 10 días. Me parece lógico. En la ley de contrato de trabajo se puede reclamar por 2 años. Entonces, los abogados, que son los únicos beneficiados de la ley de contrato de trabajo, porque los abogados son los que se enriquecen con estas leyes, en perjuicio de todo el país, los abogados laboralistas, ¿no? Entonces, se le van a enojar porque uno va a decir, mire, yo hago bien las cosas, mire que yo litigo como corresponde, mire que yo defiendo también a aquellos que tienen excesos, porque así como están los malos, están también los buenos, y así como están los buenos empresarios, están también los malos. No se trata de buenos o malos. Acá hay una cuestión de interés económico, ¿no? Los abogados inflan los juicios porque las leyes de acá se lo permiten. Le da lugar a eso. Bueno, claro, lógico, está bien. Ahora, ¿qué sucede? Si se eliminaría la indemnización por despido y etcétera, que hay en nuestras leyes y se sustituiría por un seguro de desempleo, ¿no es cierto?, habría mucho más emprendedores. Enrique, Si hay más emprendedores, hay más empleo. Y si hay más empleo, hay mejores salarios, hay menos desocupación, menos pobres. Yo le puedo dar, por ejemplo, un ejemplo muy, pero muy notorio. Estados Unidos tiene un estado que muchos dicen asociado, pero es un estado de los Estados Unidos, que es Puerto Rico. Todos sabemos que Puerto Rico es un desastre, ¿no?, que está lleno de pobres, lleno de planes sociales, no hay trabajo, ¿no es cierto? Los sueldos son la mitad que en Estados Unidos. Es parte de Estados Unidos en Puerto Rico. Usan el dólar igual que Estados Unidos. Y fíjese, en Puerto Rico actualmente, le digo estadística de hace 2 años atrás, viven 3.800.000 puertorriqueños. Y en el continente, que es Estados Unidos, ¿no?, pero el continente, viven 4.600.000 puertorriqueños. La gente se ha ido de Puerto Rico porque no tiene trabajo. Hay muchos planes sociales, mucha pobreza en Puerto Rico. ¿Y cuál es la diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos continente? La ley laboral. La ley laboral. Porque Puerto Rico tiene leyes laborales como las nuestras. Ese es un caso, pero un magnífico ejemplo. Enrique, no quiero desperdiciarlo y quiero tomarme 1 o 2 minutos más, porque me apremia el tiempo y porque ya está un queridísimo amigo como Ariel Ardit y vamos a hablar un poco del tango y esas cosas. ¿Qué es lo que más le preocupa de la Argentina hoy y qué es lo que ve en el corto plazo? Yo no hago política. Yo lo que quiero, para eso escribí el libro. ¿Cómo se llama? Pleno empleo. Bien, ni más ni menos. La riqueza de las naciones y desarrollo económico. Editorial Duncan. Y yo lo que pretendo y lo que quiero, y por qué escribí este libro, quiero el bien del país. Quiero que nuestro país sea también un país desarrollado para el bien de toda la gente. Yo estoy bien, yo no necesito nada, pero escribí esto en agradecimiento al país. ¿Usted es inmigrante o su papá fue inmigrante? Yo vine a los 5 años acá, ¿no es cierto? ¿De dónde? De Polonia, a los 5 años, ¿no? Y yo, como lo digo acá, ¿no?, apenas llegué, encontré un país receptivo, ¿no es cierto?, buena alimentación, educación, etcétera, cosa que todavía hoy a mucha gente le falta, ¿no? Entonces, ¿yo qué pretendo? Pretendo el bien de los argentinos y al mismo tiempo, si tenemos éxito, va a ser un buen ejemplo para otros países también, para que desarrollen políticas como las nuestras. Es decir, yo lo que propongo es algo que permita que nuestro país vaya adelante. Y le digo una cosa, no hay problema que el país no solucione si hay mucho empleo, ¿no es cierto? Si hay mucho empleo,
no hay problema de dólar, no va a haber déficit fiscal, porque si hay mucha actividad, crecen los ingresos fiscales, ¿no? Y el Estado, que hoy muchos dicen que tiene que ser achicado, se achica solo porque el sector privado se agranda. Si nosotros tuviéramos el doble de la cantidad de empresas trabajando que ahora, el Estado queda a la mitad, sin que se reduzca, sin ninguna reducción. El empleo es fundamental en los países, ¿no? Ya cuando Keynes escribió su famoso tratado, ¿cómo lo tituló? El empleo, el interés y el dinero. Y el empleo lo puso primero, ¿por qué? Y era un destacadísimo economista Keynes, sí, claro. ¿No es cierto? No por nada puso el empleo como primero. Yo lo que quiero es el bien del país, nada más. Lo último, ¿usted va a trabajar todos los días? Todos los días trabajo. Y este libro, aclaro, no lo hice para beneficiarme yo. Los ingresos del autor son donados, ¿no?, a Fleni, Mater Dei, Sanatorio Mater Dei y Tzedakah, por partes iguales. No lo hice para beneficiarme yo. ¿Cumple 88 cuándo? Ahora en diciembre, un poco, los primeros días de diciembre. Lo admiro. Sigo siendo optimista, sigo siendo creativo y sigo trabajando. Y estoy preparando una segunda edición de este libro un poco más completa. Lo único que falta es que me diga que corre maratones también. Bueno, hasta tanto no sé. Hasta la próxima. Por ahora no sé. Gracias por este. Si me entreno no sé qué pasa mañana. Hasta la próxima.